entonces acá ya es el inicio de la tarde y tengo mucha alegría en hoy iniciar y presentar el inicio de nuestro cuarto conversatorio, entonces el cuarto encuentro de discusión que estamos organizando de parte del Grupo de Trabajo en Transportes de Latinoamérica y Caribe. Ese grupo él fue creado oficialmente en 2019 como parte del grupo de especialistas en conservación de la conectividad bajo la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y la misión del grupo es alertar, influir, eh, alentar y apoyar a las sociedades latinoamericanas a desarrollar infraestructura de transporte sostenible y mitigar sus impactos en la vida silvestre y en la conectividad ecológica. Entonces, en ese contexto, estamos organizando esos conversatorios que son encuentros con una presentación de un especialista, de algún profesional relacionado a la ecología de transportes, a la planeación de transportes, y esa persona después de su presentación contesta preguntas, entonces tenemos una discusión abierta. Entonces, hoy también me gustaría acordar a todos que después, entonces, tendremos la presentación de Esther y después vamos a abrir para las preguntas. Entonces, pueden poner preguntas en el chat o pueden hacer inscripción con la herramienta de la manito que está en la opción de reacciones de React. Hay ahí la opción Raise Hand. Entonces pueden levantar las manos para que tengamos una lista de personas para hacer preguntas. Y además de eso, me gustaría pedirles que mantengan sus micrófonos apagados cuando no estén hablando para que podamos enfocar en la persona que está presentando o preguntando. Y hoy entonces tendremos la presentación de Esther Pomareda García, que es de Costa Rica, es bióloga y tiene maestría en manejo y conservación de la vida silvestre y tiene más de 17 años de experiencia como bióloga regente del Centro de Rescate y Santuario Las Pumas, que se queda en Cañas, Guanacaste. Y también forma parte del grupo Vías Amigables con la Vida Silvestre, que desde hace 10 años ha desarrollado y asesora investigación con el impacto y medidas ambientales de redes viales sobre la fauna en Costa Rica. Entonces tiene muchas experiencias a compartir con nosotros y también forma parte del grupo de trabajo de transportes de América Latina y Caribe que está organizando entonces los conversatorios. Esther, le paso la palabra y agradezco que tu disponibilidad en venir aquí y compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia. Bueno, Fer, muchas gracias. Buenos días a todos. Me da alegría ver algunas caras y algunos nombres por ahí. Como les comentó Fer, yo llevo trabajando en el Centro de Rescate y Santuario Las Pumas mucho tiempo y bueno, hoy quería compartir un poco lo que vivimos ahí, ¿verdad? Con los animales que ingresan, los que logran sobrevivir en el asfalto, en estas carreteras que ya hemos sabido pues durante otros conversatorios que se han dado del gran impacto que genera. Entonces, para empezar, yo les voy a hablar un poquito sobre esa fauna que ingresa, ¿verdad? Y cuáles son las implicaciones, no solo en la rehabilitación, ¿verdad? Sino todo el trabajo que lleva, los que logran sobrevivir, los que no logran sobrevivir, los que al final no podemos devolver de nuevo al bosque, ¿verdad? Porque lamentablemente tienen condiciones particulares. Entonces, para ir un poquito a por qué Las Pumas está en este grupo de vías amigables con la vida silvestre y formamos parte de la Red Black, cuando yo empecé a trabajar en el 2003 en Las Pumas, pues sí, hablábamos del rescate de fauna y los felinos y otros mamíferos, pero pues mi especialidad es más con los mamíferos
y los felinos. Y estos son 6 de los felinos que tenemos en Costa Rica, las 6 especies, que todas las fotografías son de los animales que han llegado rescatados a las pumas. Y para mí, pues, ver al tigrillo, conocerlo directamente era, pues era muy bonito, ¿verdad? En aquel entonces no se conocía nada del tigrillo, pero pues nos dimos cuenta que lamentablemente las 6 especies estaban muertas en nuestras carreteras. Y fue ahí donde yo comencé a llevar datos de los animales que morían en las carreteras con respecto a felinos. Y pues nos dimos cuenta cuando unimos esfuerzos que Pantera también llevaba datos sobre felinos en carretera en Costa Rica. Y así fue como creamos esta base de datos, ¿verdad? Es una base de datos actualizada al día de hoy, en donde podemos observar que la especie más afectada en Costa Rica muerta es el manigordo o el ocelote. Eh, Equivale a más del 60% de los datos, y que de esos animales que tenemos registrados en carretera, el 89% son datos de animales atropellados, de los cuales además el 89% mueren en sitio, ¿verdad? Sabemos que en las carreteras hay muchos animales que no logran sobrevivir, que no logran ser rescatados para llegar a tiempo a ser atendidos, y que únicamente 11 quedan pues golpeados y son los que llegan a los diferentes centros de rescate, no solo las pumas, tenemos aquí en Costa Rica, tenemos varios sitios a lo largo de todo el territorio que atiende esta problemática, ¿verdad? Entonces, como el pantallazo de por qué es que las pumas se ingresó en aquel entonces, en el 2012, cuando inició VAPS, y a lo que llevamos del año, van 28 felinos, de los cuales 22 son manigordos. Entonces ahí es donde nosotros también nos comenzamos a cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué es que el manigordo se ve tan afectado? Sabemos que las carreteras también les genera algunas barreras, entonces el hecho de no tener tantos jaguares o tantos tigrillos, no es que la barrera no lo esté afectando en población, pero con el tema de los manigordos, pues sí. Entonces, esta es una foto muy triste en donde en el 2021 tuvimos 51 manigordos, y yo siempre hago la comparación de la cantidad, ¿verdad? Que es como la cantidad de la población que hay en Texas, que ahí recién se está comenzando a recuperar, y nosotros en Costa Rica los estamos perdiendo anualmente. Entonces, bueno, basado en eso, sabemos que no todos se salvan, algunos nos llegan, ¿verdad? Pongo esa imagen porque la fotografía que sigue es muy fuerte, y tal vez esos 475 manigordos es solo una fotografía muy pequeña de lo que realmente pasa, ¿verdad? Porque muchas veces son animales que están preñados o que incluso dejan crías, ¿verdad? Huérfanas, y que si no las encontramos, pues obviamente también se van a morir. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente estamos perdiendo? Nos falta mucho por investigar, ¿verdad? Y este ejercicio de cuánto equivale perder esos 50 manigordos o 2 machos jaguares al año, ¿verdad? Todavía es un ejercicio que lo estamos realizando para poder entender ese valor ecológico. No es simplemente un número de 4 manigordos al mes, sino que es un valor ecológico que nuestro ecosistema, ¿verdad? A largo plazo se va a ver afectado. Entonces, bueno, las pumas, como dijo Fernanda, nosotros estamos en Cañas, Guanacaste, Costa Rica, y nuestra misión principalmente es rescatar, rehabilitar y poder devolver a su hábitat lo más que podamos, obviamente bajo las condiciones adecuadas, ¿verdad? Y educar. Entonces ahí fue también donde comenzamos con esta temática del tema de impacto de carreteras, a educar también a nuestros visitantes y contar las historias detrás de los que sobreviven y los que no sobreviven, que hoy es parte de lo que voy a hacer. Nosotros tenemos dos programas principales, ¿verdad? Todo lo que es el manejo de la fauna, el manejo de la vida silvestre y la educación ambiental, y los otros 2 programas son los de apoyo para poder ejecutar lo que hacemos. Tenemos un equipo profesional con mucha experiencia. La doctora Marta Cordero es nuestra veterinaria regente, y obviamente ella es la encargada de atender los animales, ¿verdad? Y de poder hacer todos esos tratamientos que ellos requieran, la crianza, todas las cirugías que se puedan realizar en las pumas. Algunos se tienen que trasladar a otros al hospital, ¿verdad? En San José. Pero bueno, aquí es donde entra, y tenemos el centro de rescate en donde
pues recibimos los animales, tenemos una clínica, tenemos un área donde los animales pasan su recuperación y después, si ese animal es posible, ahora lo vamos a ver, se traslada al área de preliberación, ¿verdad? Pero es muy importante hacer esos pasos, no simplemente que el animal llegó y se pasó al área de preliberación, hay que hacer un tratamiento en todo ese proceso. Y también es muy importante la información que obtengamos de cada uno de los animales que llegan, y no solo por la causa de atropello, ¿verdad? Sino todas las causas, electrocución, ataque de perros, tenencia ilegal, porque cuanto más detallada es la información, más nos permite a nosotros poder llegar también a una decisión mejor. En este caso tenemos aquí, es Ingeniería de Tránsito, ¿verdad? Los encargados de vigilarnos en nuestras carreteras y ellos trasladaron un armadillo atropellado en una moto policial. Lamentablemente el armadillo venía muy mal, pero bueno, ellos pudieron indicarnos de dónde venía, ¿verdad? Hacer un traslado rápido. Muchas veces eso también nos afecta en la sobrevivencia de los animales y tenemos que tenerlo muy en consideración, la forma en cómo se traslada el animal, el tiempo de duración. Entonces, eso es muy importante. Se hace una hoja de admisión en donde yo llevo los registros, ¿verdad? Y semanalmente estamos revisando los avances. Un poco pues de lo que pasa allá atrás, ¿verdad? Marta, pues tiene una habilidad muy buena y nosotros con rayos X, recién hasta hace un par de años lo tuvimos ahí, pero ella tenía un buen diagnóstico para poder determinar, ¿verdad? Obviamente si ya sabíamos que era una fractura, se mandaba a hacer la radiografía a otro lado, pero bueno, creo que en ese sentido tenemos una muy buena profesional y que obviamente siempre vamos a velar por la condición de los animales. Esta es una estadística de los últimos, realmente, los últimos 13 años, podemos irnos hasta el 2003, pero pues vemos que vamos incrementando. Sería interesante que el público al final me indique por qué consideran que el 2021 y 2022 tuvimos tantos ingresos, ¿verdad? Veníamos escalonados, subiendo. En promedio son 350 animales, pero 21 y 22 nos llegamos a superar los 400. Ya volvimos a bajar, este año pues ya llevamos 156 y tenemos diferentes grupos. Lo que más nos llega son citácidos, en su mayoría pues de cautiverio, pero también en el caso de los felinos, por ejemplo, aunque sean poquitos, ¿verdad? 8, 7, 6 al año, requieren un gran trabajo, igual que los primates. Entonces, son 70 especies en promedio lo que recibimos al año. No es que solo recibimos felinos, sino que venga todo. Anfibios, hemos recibido solo una vez. Y reptiles, pues en menor cantidad, principalmente tortugas y garrobos. Estas son las principales causas de ingreso de los animales a las pumas. Hay mucho animal que es rescatado infante y de hecho estamos sacando una segunda versión de la campaña, ¿verdad? Que no necesita ser rescatado, realmente tenemos que poner más atención a lo que está pasando ahí. Animales huérfanos que llegan por distintas razones, ¿verdad? Porque la mamá murió atropellada, porque se electrocutó, porque la mató un perro, la envenenaron, pero sabemos que sí son animales que no tienen a sus padres o a su madre. En los incendios forestales en época seca, electrocución nos llega muy poco y tal vez podrían decir, qué raro. En los sitios que están cerca de la costa llegan mucho más animales por electrocución, porque el desarrollo es mucho más fuerte en ese lado ahorita y porque a nosotros nos está llegando lo poco que sobrevive. Realmente la electrocución es un daño inmediato y que no, muchas veces como afecta a especies sociales, no es solo un individuo, ¿verdad? Que muere en sitio, sino que son dos o tres o cuatro. Y bueno, lo que nos tiene aquí es lo que llega por atropello, esos animales que lamentablemente pues fueron impactados por un vehículo y que necesitan su atención. Entonces, haciendo un acercamiento a ese porcentaje, que es lo que nos llega al año, aquí podemos ver las estadísticas de los últimos 7 años igual, y
pregunto yo en el chat y si quieren van contestando, ¿por qué será que en el 2020 es el porcentaje de menor ingreso de animales atropellados? ¿Qué habrá pasado en el 2020 que nos hizo que tuviéramos menos ingreso a pesar de que los siguientes años fueron de alto, pero ese año ingresaron menos animales por atropello? Y ahí les dejo, al final de la charla lo podemos contestar. Pero bueno, al final es en promedio un 13%. Este año ya llevamos un 15% por animales atropellados. Y hablemos de animales atropellados, tanto adultos como infantes, ¿verdad? Y separamos los animales infantes huérfanos de esos adultos. Y no quiero que piensen que estos datos son felinos, no, es de todo. Ahorita vamos a hablar de cuáles son esas especies que más nos ingresan por esta causa, pero es importante que vean eso, ¿verdad? Que hay animales infantes que tal vez van con la madre tratando de cruzar, ¿verdad? O van pegadas a ellos y que lamentablemente pues también son impactados y sufren una lesión. Entonces, ¿qué pasa con ese porcentaje de los animales que nos llegan por atropello? Vean que la tasa de animales que mueren después de haber ingresado o que hay que poner a dormir, que Marta tiene que pues en conjunto tomamos la decisión y se pone a dormir, es cerca del 56% de los animales que llegan. Los daños muchas veces no los notamos y pues digo que no los notamos físicamente, ¿verdad? Pero sabemos que hay una lesión interna y obviamente se aplica el tratamiento adecuado, pero pues sí es un alto grado de animales que mueren. Y si vemos, ¿verdad? Con la tasa de esa base de datos que presenté al principio, es muy poquito lo que logra ser liberado. Actualmente hay 3% de los animales que están en rehabilitación para ser liberados y en promedio las pumas al año de todas las causas liberamos entre un 40 y 50%. Haciendo un suma a los animales que llegan por atropello, logramos hacer un 39%. A veces los animales tienen que ser trasladados a otros sitios, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad de hacer la rehabilitación o necesita otra atención médica, entonces se trasladan. ¿Qué es lo que más nos llega por atropello? Y aquí vamos a ver datos que se relacionan mucho a los animales que más mueren, ¿verdad? Que encontramos en las investigaciones que se realizan muy asociados, ¿verdad? Los que ya están muertos. En cuanto a mamíferos, lo que más nos ingresan son zorros pelones, tanto adultos, ¿verdad? Como los huérfanos que quedan porque la madre murió y están los bebés en las bolsas. Tenemos monos congos, pisotes, armadillos, mapaches, hormigueros y tamandúa. Esta es cantidad de porcentaje, ¿verdad? No es número de individuos, es el porcentaje de todos los animales que llegan atropellados. Entonces, sin embargo, pues también recibimos otras especies, ¿verdad? Especies grandes que pueden ser un impacto con estos animales, pues puede ser un gran daño, que vamos a hablar de eso al final de la charla, el venado cola blanca, coyotes, tolomucos. Este año recibimos un tolomuco atropellado. Nunca habíamos recibido tolomuco y este año nos llegaron tres. Luego, con respecto a las aves, hay aves que tal vez tienen los vuelos muy bajos, ¿verdad? Entonces, con los camiones o si hay mucho viento, el viento los baja y entonces ellos colisionan. Aquí tenemos muchos de los citácidos, algunos tucanes, son los más afectados. También hay rapaces, ¿verdad? Acá tenemos algunos halcones, gavilanes, lechuzas, que pues también se ven impactados por los animales. En cuanto a aves, tenemos registro de 39 especies y en cuanto a mamíferos, 25. Y pues en menor cantidad tenemos iguanas y tortugas, garrobos. Con las tortugas es muy interesante porque muchas veces pues la gente llega con la tortuga, pero la tortuga está sana, ¿verdad? No es como que tuvo una lesión. Hay veces que sí llegan y tienen el caparazón pues fracturado. Si está expuesto totalmente no hay mucho que hacer, pero si hay fracturas que con las grapas, ¿verdad? Se pueden sanar con el tiempo, obviamente se les da la atención. Pero sí es interesante que, no, es que me la rescaté porque iba cruzando la calle. Entonces uno le explica a la persona, pues que a la hora de encontrar esas situaciones lo que tiene que hacer es nada más moverla hacia el otro lado de la calle para que un carro no la atropelle, pero que no era necesario extraerla de ahí.
¿Cuáles son los principales diagnósticos o lesiones con las cuales los animales ingresan? Yo aquí no voy a detallarme pues mucho, esto lo atiende Marta principalmente, pero como a veces yo estoy con ella ahí o hacemos las necropsias, pero hay animales que llegan simplemente con raspones, que tal vez nada más fue un golpe, entonces uno lo deja descansar un par de horas o hasta el día siguiente y el animal rápidamente puede salir. Hay obviamente golpes muy fuertes en donde hay traumas craneales, habiendo fracturas, habiendo inflamaciones, que ahí sí se necesita pues un tratamiento médico inmediato, ¿verdad? Para que esa lesión vuelva y que el animal se recupere y pueda devolverse, ¿verdad? Cuando son fracturas eh, graves, ¿verdad? Donde el hueso está totalmente partido en dos, dependiendo de la condición, digamos, y de la ubicación de las fracturas, a veces hay amputaciones que se pueden hacer ahí. Ya cuando hay que poner una cirugía de ortopedia y poner los pines, eso nosotros lo trasladamos al Hospital de Especies Menores de la Universidad Nacional y ellos hacen todo el procedimiento y ya después el animal regresa a nosotros para hacer su rehabilitación. Hay veces que el daño, que el golpe es tan fuerte en donde el animal presenta hemorragias, ¿verdad? Internas, que si no es tan fuerte la hemorragia o no reventó ningún órgano, los animales pueden llegar a sobrevivir con los tratamientos, ¿verdad? Que se les aplica los medicamentos, pero hay veces que las lesiones son tan grandes que definitivamente el animal pues ya eh, no lo va a lograr. Este caso, por ejemplo, este fue un mono cara blanca que ingresó, se cholló la cabecita y se suturó, estuvo una semana y rápidamente fue, y por eso digo que la información es tan importante, porque rápidamente él se logró liberar en el sitio donde fue rescatado y se reintegró de nuevo a la tropa, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son consideraciones muy importantes que hay que tener. En el caso de estos dos, fueron atropellados aquí cerca de Las Pumas. Esta manigorda fue un caso interesante porque fue un caso de atropello a mediodía. Usualmente los atropellos los tenemos en las madrugadas, ¿verdad? O en las noches cuando nos llegan los reportes, pero esta gata la atropellaron a las 12 del día y las personas que la atropellaron fueron muy conscientes de llamar, ¿verdad? Entonces estaba a 2 kilómetros de donde nosotros fuimos, la recogimos. Cuando ella fue atropellada tenía las pupilas muy dilatadas. No sabemos si realmente fue como que, ¿verdad? Había algún químico o algo que a ella la cegó y cruzó, ¿verdad? Y lamentablemente, pues el carro venía, que es una de las cosas que vamos a hablar más adelante. Y bueno, ahí en la foto parece que está bien, que nada más fue el golpe, pero ella no movía sus patas traseras. El caso similar fue con este jaguarundi, ¿verdad? Este sí nos lo reportaron a las 6 de la mañana. Fuimos a capturarlo y lo trajimos y tampoco movía las patas. Ese sí fue trasladado a San José y de hecho, a pesar de que estuvo 5 días en tratamiento, no hubo una reacción, ¿verdad? Y no se veía ninguna fractura grave de ortopedia que le estuviera inmovilizando sus extremidades, sus nervios. En el caso de ella, sí, cuando hicimos las radiografías y con la palpación también pudimos notar esta vértebra estaba totalmente fracturada, tenía sus patas también fracturadas. Cuando vimos las patas dijimos, bueno, podemos intentar, sabemos que la rehabilitación va a ser muy compleja teniendo dos extremidades de ambos lados, ¿verdad? Para ella caminar y que pegue realmente la platina. Pero bueno, ya cuando vimos esta lesión, sabíamos que iba a ser muy, muy complicado y la decisión fue hacer la eutanasia. Cuando hicimos la necropsia, la vértebra estaba totalmente despedazada. Entonces, a veces tenemos que valorar, ¿verdad? También aquí con el título de la charla, las implicaciones de la rehabilitación, tenemos que ser realmente muy objetivos en que el animal
va a tener todas sus condiciones adecuadas para hacer su sanación, ¿verdad? Y que más bien no va a ser un sufrimiento para ellos, porque cualquiera puede decir, no, pero es que sometemos a esa gata a una cirugía, le sustituimos la vértebra, ¿verdad? Los dos brazos enyesados, pero la calidad de vida de ese animal en esa rehabilitación sabemos que va a ser muy compleja, ¿verdad? Y que muchas veces el estrés, siendo un animal totalmente silvestre, es muy complejo. Y por último, otro caso, tengo muchas anécdotas e historias, pero este caso el muchachón, es un manigordo que la fuerza pública rescató a las 12 de la noche. A primera hora de la mañana lo trasladaron y siempre que el animal ingresa hay que dejarlo, ¿verdad? Que baje un poco el tema del traslado, del calor. Eh, Marta obviamente aplicó para el dolor y era una hora que teníamos que esperar para ya poder empezar a hacer todo el procedimiento y cuando regresamos él ya estaba fallecido. Cuando hicimos la necropsia, él más bien duró mucho, desde las 12 de la noche a la hora que nos ingresó, porque estaba totalmente reventado por dentro. Tenía una hemorragia y los órganos varios estaban bastante dañados. Entonces, eh, uno puede decir y puede ver las fotografías o puede ver los videos, la gente agarrándolos, tratando de rescatarlos, pero hay que ser muy conscientes de que hay que saber cómo manipular los animales ante estas lesiones, ¿verdad? A veces por tratar de ayudarlos, más bien podemos dañarlos. Hay que actuar rápido para, pues, tratar de que si el animal también no hay nada que hacer y hay que ponerlo a dormir, pues que no esté en esa agonía de sufrimiento, ¿verdad? Y poder tomar la decisión más rápido. Eh, Hay muchos casos y ahora les voy a presentar algunos ejemplos de cuánto tiempo realmente puede durar un animal con un accidente de atropello, como les decía, ¿verdad? Este mono duró un par de días, hay veces que es un par de horas de nada más el golpe donde viene pues atontado. A veces son meses en donde necesitamos, si es una fractura grande, que esa fractura realmente sane lo suficientemente bien para que esa platina en medio bosque, ¿verdad? No se le rompa o que el animal tenga todas sus condiciones aptas para poder sobrevivir. Entonces, haciendo un acercamiento hablemos de los gatos, eh, desde el 2012 a la fecha nosotros hemos recibido 104 felinos de las 5 especies, de los cuales 34 de ellos han sido por atropello, principalmente, bueno, todas excepto jaguar y tigrillo. Y de esos 34, 4 han sido infantes huérfanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la estadística que les dije era como de todas las especies, de lo que resultaban 21 infantes afectados? Eh, y aquí es donde vemos realmente lo que logra sobrevivir, ¿verdad? El 50% de esos animales que llegan vivos, de esos felinos, pues hemos puesto a dormir 6 de ellos porque las condiciones eran muy malas y 11 han muerto, como el caso del muchachón. Y bueno, hemos logrado hacer la liberación del 41%. Actualmente tenemos un caso que está en crecimiento y rehabilitación, que es, ahorita van a ver la fotografía de él. No fue un atropello en carretera, pero sí dentro de una finca por una cosechadora de arroz, de caña, perdón. Entonces, nosotros lo consideramos como atropello y es fauna donde una máquina pasa encima de ellos. Y bueno, en el caso de animales que por la condición del atropello lograron sobrevivir, pero no son aptos para ser liberados porque sus condiciones no lo permiten, se han quedado en el santuario, ¿verdad? Ese fue Shakira, era una jaguarundi. Y Corobi sí, ahorita lo vamos a conocer, no fue un atropello directo, pero sí fue encontrado en la carretera bajo una condición bastante particular. Entonces, casos que se han atendido que no han logrado sobrevivir, ¿verdad? Que lamentablemente las condiciones o la duración del traslado fueron muy lentas, el caso de Místico. Y yo quería dar esta charla para explicar un poco también de que no somos conscientes, ¿verdad? De todo ese costo que lleva hacer esta rehabilitación.
Muchas veces hablamos y exigimos a los, ¿verdad?, encargados de carreteras, a las compañías que construyan los pasos de fauna, que se implementen las medidas, pero ¿quién realmente asume el gasto de ese animal que sí logró sobrevivir y tiene todo un proceso por delante, ¿verdad? Y aquí son costos muy básicos que nosotros hemos sacado, pero por ejemplo, este Yaguarundi estuvo 3 días, lamentablemente pues el apéndice estuvo expuesto eh, y a pesar del tratamiento para la infección, él no lo logró y a los 3 días falleció, eran $600. Este manigordo con trauma craneal, este no fue el muchachón, sino que fue el caso de un accidente que van a ver más adelante con una motocicleta. Él, bueno, estuvo 2 días, ¿verdad? Y a pesar de los tratamientos, él falleció. Shakira, como les decía, Shakira pues tuvo una fractura de cadera, ya era un animal bastante avanzado y al final ella pues quedó en el santuario en donde tiene un costo, ¿verdad? Un felino en cautiverio puede llegar a vivir hasta los 20 años. Shaki vivió hasta los 19 eh, y bueno, tiene su costo de manutención. Ahora, esos son como los que no sobreviven. Los que sobreviven pasan por un proceso, como les dije, ¿verdad? Ya después de que se hace su tratamiento en cuarentena, en donde están aislamientos y hay cirugías, ¿verdad? Que hay que estar haciendo limpieza de heridas, los vendajes, los animales pasan en cuarentena. Y ya una vez que están sanos, pasan a esta área de preliberación. Tenemos dos recintos muy amplios en el área aislada totalmente, en donde ahí se les coloca. Este es el ingeniero, que fue un animal que se tuvo una fractura en la cadera también. Y bueno, ahí se les puede monitorear que ellos se desplacen mejor. En el caso, pues obviamente de los otros mamíferos o de las aves, ¿verdad? Que realicen su vuelo adecuado y que están en las condiciones realmente para poder volver al hábitat y sobrevivir. Y aquí también el tiempo va a variar mucho dependiendo de que el animal nos ayude, ¿verdad? Muchas veces también es eso, la actitud que el animal tenga, que nos demuestre esa lucha, ¿verdad? Para cuanto antes poder volver a su hábitat. Nosotros hacemos el monitoreo con cámaras trampa. Cada cierto tiempo vamos a revisar las cámaras, ¿verdad? Y finalmente los animales se liberan, como les dije, cerca del sitio donde fueron encontrados. Hay animales que inmediatamente el mismo día se pueden liberar. Tuvimos el caso de una conga con cría que, que estuvo como 2 semanas, creo, con ella, estaba lactando, la cría estaba pequeñita y al final se logró también liberar en el sitio y ella volvió a su tropa. Eh, Obviamente no vamos a liberarla exactamente donde la atropellaron, ¿verdad? Vamos a buscar un sitio cercano que esté dentro de su territorio para que ese animal pues no tenga otra vez ese impacto. Estos son algunos casos de los que sí se han logrado, ¿verdad? Importante que los atropellos se han dado tanto en rutas nacionales, secundarias, cantonales, de lastre, de asfalto, de cemento, autopistas, etcétera. Y lo que llega, como les decía, ¿verdad? En su mayoría, pues adultos, pero también animales cachorros y juveniles. Este caso fue una manigorda que, bueno, ella fue un golpe craneal, ¿verdad? En la cabeza, se expuso el ojo. A ella se le extirpó el ojo, se hizo la cirugía y obviamente eso era un reto, ver si ella podía o no cazar con solo un ojo, ¿verdad? Y tener toda su posibilidad de adaptarse, lo cual en 2 meses nos lo demostró. Este tratamiento, digamos, tal vez la parte médica fue muy corta, pero la parte de poder observar que ella realmente cazara para poder sobrevivir fue lo más importante y fue una acción muy bonita cuando a ella la volvimos cerca al sitio donde ella fue atropellada y la comunidad se unió y la bautizó el día que la liberamos, ¿verdad? La liberamos en una reserva. Este es el caso del ingeniero, donde el ingeniero fue atropellado por una máquina de arroz también. Eh, Él costó esa lesión que sanara, pero bueno, sanó, trepaba los árboles de lo más bien, cazaba súper bien y se fue. Y aquí pueden ver un poco los montos, ¿verdad?
muy básicos de todo el proceso de cuidado de ese animal, de la atención médica, de la rehabilitación, de la alimentación. El caso de Nambi ella fue rápida, perdió sus incisivos y también era todo un reto, ¿verdad? ¿Cómo un felino va a matar una presa si no tiene sus colmillos? Tenía una fractura leve, una fisura en la mandíbula de abajo y ella fue una gata bastante agresiva y nos demostró toda su capacidad de realmente sobrevivir sin esos incisivos y matar de lo más bien. Entonces ella también se liberó. El caso más reciente, el más fresco que quiero compartir con ustedes es el de Katira. Katira fue atropellada a principio de año. Ella nos llamaron un viernes a las 7 de la noche. También eso, y no sé si en todos los sitios pasa, pero Marta y yo tenemos o ellos tienen los teléfonos de nosotros, entonces siempre estamos disponibles a atender estas emergencias. Y bueno, era viernes a las 7, no nos habíamos ido de fiesta todavía. Y a Marta la llamaron, me llamaron a mí también al mismo tiempo, entonces yo le avisé a Marta, hay esto, y me dice, sí, ya me llamaron. Entonces, bueno, se coordinó con bomberos, estaba a 2 horas de donde estábamos nosotros, y ella fue trasladada, ella es Catira. Catira, este vehículo colisionó con ella en una situación donde la carretera está arriba y abajo viene un bosque de una quebrada, ¿verdad? Y piña alrededor. Entonces, obviamente ella venía con impulso. La gente dice que escuchó perros, no sabemos realmente, ¿verdad? Pero bueno, donde ella brincó a la calle, el carro colisionó y pues debido a que fue un carro pequeño, yo considero que ella tuvo mucha suerte. A ella se le desplazaron las vértebras las cervicales. Aquí esa era la condición en la que ella ingresó con la cabeza totalmente torcida. Entonces, bueno, ya al día siguiente logramos hacer toda la valoración. Venía muy raspada, la punta de la cola quebrada. Y en aislamiento tenemos cámaras de vigilancia, entonces de ahí estábamos toda la noche viendo a ver cómo reaccionaba ella. Eh, Marta, junto con colaboradores, comenzamos a hacer tratamiento, nos dimos cuenta que, bueno, ya le enderezamos el cuello, ella caminaba todavía un poco débil de su parte de atrás, ¿verdad? Del golpe. Se empezó a hacer tratamiento para la parte nerviosa, se le hizo electricidad, ella tenía parálisis facial, no levantaba el cachete ni cerraba uno de sus ojos, el párpado no tenía movimiento. Entonces, bueno, todo el tratamiento que se hizo fueron casi 95 días. No era fácil trabajar con una puma totalmente silvestre, bastante salvaje, bastante agresiva, ¿verdad? Entonces teníamos que estarse dándola todas las semanas para poder hacer esas aplicaciones, hacer las curaciones. Aquí en esta fotografía donde está Marta cosiéndole el ojo se puede ver un poco los raspones, pero bueno, ella sanó muy bien. La parte médica, llegó un momento en que Marta dijo, bueno, yo ya logré con ella el objetivo, ¿verdad? Ella come bien y se desplaza bien, sanó sus heridas bien y ahora está el tema de que nos demuestre que a pesar de que ella abre bien la mandíbula, ¿verdad? Puede matar y desgarrar los animales. Pensábamos, bueno, ¿qué le damos de comer? Aquí por ley no podemos darle animales silvestres vivos y bueno, lo más parecido eran conejos y codornices, ¿verdad? Entonces fue interesante porque ella con la presencia de nosotros no se movía, entonces también era difícil verla cazar directamente. Las cámaras no era como que el conejo se ponía enfrente de la cámara trampa para poder ver la acción. Entonces un día medio la engañamos, yo me subí a una tarima y ella pensó que ya yo me había ido y al rato llegó el compañero a dejarle el alimento vivo y ahí fue donde la logramos ver cazar, no arrinconando la presa, detectando el animal a más de 5 metros inmediatamente. Entonces ella nos demostró, ¿verdad?, que lo podía hacer y bueno, finalmente el 29 de abril logramos hacer su liberación. Este es un pequeño video, nada más para que vean rápidamente. Eh, Buscamos un sitio cercano dentro de un parque nacional donde pues además fue una coordinación, ¿verdad? No solo de las pumas, sino toda la gente que estuvo involucrada.
el terapista quiropráctico que nos ayudó era pues de humanos y bueno, ¿verdad? Todo el conocimiento que él tenía, estudió mucho todo el tema de la condición de los felinos. Entonces, bueno, ese día eh, el clima nos ayudó, estaba lloviendo y al final, bueno, se despejó y ahí logró salir la gorda. Salió como si no existiéramos, ¿verdad? Ella ni siquiera nos volvió a ver. Hay muchos animales que después de un tiempo ellos como que creen que va a estar en la jaula, ¿verdad? Aunque ya estén en el bosque y nos vuelven a ver. Ahorita nos hace falta ir a revisar esas cámaras que dejamos colocadas, pero bueno, creemos que ella está totalmente bien, adaptada y ahí en su hábitat, ¿verdad? Y como decía, cada individuo es único, ella nos dio toda ¿verdad? Esas señales y con Marta dijimos, bueno, ya es tiempo, ella no puede permanecer más tiempo en cautiverio, el estrés era bastante fuerte, ¿verdad? Ya estaba mostrando patrones que no queríamos que dañaran su comportamiento totalmente natural. Entonces, bueno, un poco para ir terminando, de monitoreo por liberación. Como les dije, nosotros dejamos cámaras. Nuestro primer monitoreo fue en el 2014 con Niebla, que llegó Infante. Y bueno, tuvimos éxito teniendo resultados de ella 8 meses después. Hemos colocado radiocollares en algunos animales. Ustedes dirán, ¿por qué a Catira no le pusimos? Creemos que el trauma que ella tuvo fue suficiente como para haberle puesto también un radiocollar. Hemos tenido la posibilidad de monitorear animales con radiocollares en cautiverio y sabemos que hay un cambio de comportamiento, de estrés. Entonces, al final, cuando lo hicimos, nos falló la tecnología, entonces preferimos usar las cámaras. Nos permite también ver la condición de los animales. Entonces, por ahí. Y el otro caso es el de Corobicí. Corobicí no fue atropellado, yo digo a la bendición de la condición en que estuvo él, realmente él nos reportaron a las 6 de la mañana, hay un puma que se escapó de las pumas del centro de rescate en la carretera, vengan a rescatarlo. Él no pudo capturar ese día porque él caminaba en la carretera, la gente dimos una alerta a nivel nacional para que manejaran despacio por este tramo, eran 50 kilómetros, entonces él se metía en la ronda y se escondía. Al día siguiente, eh, en una finca apareció y los peones lo agarraron. Vean la condición en la que él estaba, súper, súper flaco. Eh, y bueno, al ingresar, Marta realizó toda la valoración, no presentaba parásitos, no presentaba una anemia tan grave como para decir esto, por esto es que este animal está ahí. Comenzamos a monitorear su comportamiento, no emitía sonidos, le dábamos la comida casi que en la boca, agarraba las heces en lugar de la carne. Él estaba como totalmente en otro planeta. Es muy particular porque camina con su cola levantada, ¿verdad? Entonces, obviamente vimos que tenía un problema neurológico, se hizo una resonancia, no tenemos otro TAC como para poder comparar el cerebro, pero creemos obviamente que es un daño neurológico que afectó todo su comportamiento, su desarrollo. Él no caza, le poníamos las presas, le hacíamos bulla. Ya cuando él recuperó un poco su peso y como que fue bajando ese clímax en donde estuvo, comenzó a más bien estresarse con el sonido, convulsionó varias veces. Bueno, y después de varios meses, desde mayo hasta noviembre, tomamos la decisión de que no era un animal liberable, ¿verdad? Que él presentaba condiciones muy particulares y que si lo volvíamos a liberar, él iba a volver a la misma condición. Entonces, Corobici tuvo que permanecer y hasta la fecha está en el santuario, pero igual, bueno, con Catira los costos de esos meses fueron $7,000 que la gente donó, apoyó, hubieron donaciones, ¿verdad? Obviamente el quiropráctico no nos cobraba eso, pero son costos que es importante darse cuenta, ¿verdad? ¿Quién asume ese costo? Mentiras que el muchacho que iba manejando lo tiene que asumir porque es un tema de que la carretera no tiene un paso seguro para que el animal pase abajo y no entre a la calle y colisione. Las personas no le van a tirar el carro a un puma o a un manigordo o a una danta. Es un tema de seguridad vial. Bueno, aquí está Coro. Esta es una de sus reacciones y hace un pequeño ronroneo chiquitito. Es como que él vive en su planeta, es como autista, no hace contacto visual directo con uno. Entonces, bueno, ahí está él.
Aquí pueden ver cómo camina él con su cola levantada. Y lo triste es que en ese sitio donde él se rescató 3 meses antes había muerto un puma, que considero yo que es su hermano o su primo. Y 2 años después, otro, un macho, igual, en el mismo sitio. Y es un sitio que cuenta con paso de fauna, pero que obviamente el tamaño de ese paso de fauna no está siendo suficiente para esas especies y que tenemos que trabajar con el gobierno para modificar. Esta es una ruta que los carros pasan a 160 kilómetros y que obviamente un animal que brinca, probablemente el de enero fue colisionado por un tráiler, eh, pero bueno, y aquí mismo tenemos un paso de fauna en donde este caso, que es un mono, cayó del paso de fauna. Marta lo atendió, tenía un golpe bastante fuerte, ella falleció 5 días después. Logramos ajustar el paso de fauna porque estas plantas, a pesar de que creemos que pueden ser atractivas, generan una afectación en los pasos. Y bueno, estuvimos ahí monitoreando, los monos lo utilizan mucho, pero lamentablemente, pues siguen ocurriendo muertes. Este es un macho, era el macho alfa, en este caso era la hembra, y que obviamente aquí es donde tenemos que aplicar las otras cosas que hemos visto en los conversatorios sobre cómo mejorar todas las medidas que hay en nuestras carreteras, porque es un tema de seguridad vial. Costa Rica, en Estados Unidos mueren, ¿verdad? Al año 200 personas chocan con alces, en Brasil también hay colisiones fuertes, en Costa Rica no han habido muertes por personas por chocar con estos animales. Sí hemos visto pérdidas totales cuando colisionan con dantas. Este carro se le fue el radiador, esto fue hace un par de meses, aquí mismo, en el mismo sitio donde estaba Corobicí, con un manigordo. El manigordo quedó golpeado y huyó, pero bueno, los daños físicos, en este caso, la muchacha contó cómo el animal brincó a la calle, ¿verdad? Como que algo venía persiguiéndolo. Entonces es un tema de que los animales brincan a la calle porque necesitan moverse, sus rutas están ahí y nosotros necesitamos tener carreteras seguras. Este otro muchacho, este fue el que colisionó con el manigordo de Birmania en una calle de Lastre. El manigordo saltó y él, por evitar no chocar con el manigordo, ¿verdad? La moto le cayó encima, le lesionó la rodilla, estuvo 3 meses incapacitados, pero muchas veces vemos al animal y al animal y al animal y no preguntamos, ¿verdad?, sobre las personas. Esto nosotros hemos comenzado a trabajarlo porque al final es un tema de seguridad vial para todos, tanto para los animales como para nosotros, y sabemos que las señales, esta es una foto real en donde el manigordo fue atropellado enfrente de una señal y que a 100 metros hay un paso de fauna. Eh, por eso necesitamos hacer pasos seguros para que los animales pasen por debajo o pasen por arriba, y podamos pues realmente evitar más atropellos, obviamente muertes y daños en animales que ingresan a los centros de rescate. Con Marta y con las compañeras de VAPS, hemos logrado tal vez analizar un poquito más allá, ¿verdad? Analizar de, sí, esos animales que nos ingresan y están vivos, pero los que no están vivos, ¿por qué es que están muriendo tanto manigordo, verdad? Yo tengo la creencia de que incluso puede ser a veces que el carro va y el manigordo simplemente se tira, entonces él choca el carro. Podemos, seguimos generando datos, ¿verdad? Es importante entender todo esto detrás, que solo los centros de rescate podemos hacerlo porque los que están en la carretera, hay muchos animales o investigadores ¿verdad? Contamos los que está ahí, pero no vamos mucho más allá de entender por qué están ocurriendo esas muertes o esas lesiones. Entonces, eso sería. Me extendí un poquito, pero no sé si tienen preguntas, dudas. Ese es Corobicí, el guapo ya recuperado. Muchas gracias, Esther, por compartir con nosotros las historias de tu trabajo y felicitaciones por tan lindo trabajo. Yo conocí a las Pumas con una visita guiada por usted. Fue muy bonito e impresionante conocer un poco más de ese trabajo.
Entonces vamos a pasar a las preguntas. Si tienen preguntas, por favor, en la opción React hay una opción Raise Hand para levantar la mano y ahí podemos pasar la palabra a las personas. Pueden poner su cámara y su micrófono y hablar y participar de la discusión. Ahora tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat. Hay felicitaciones de, de- para la charla y algunos comentarios. Déjame ver aquí. Hay un, Hay un comentario de Jessica que dice, estuve trabajando en una propuesta de protocolo ante atropellamiento de grandes felinos. Si pudieran compartir la presentación, entonces la presentación me gustaría ah, reforzar que la presentación va después de estar disponible en la grabación del conversatorio en el YouTube del grupo y está ahí en el chat el enlace. Y entonces hay una otra pregunta, si tienen algún modelo de planilla para los registros ante un atropellamiento. Sí, sí, tenemos, bueno, tenemos lo que tomamos en la base en los monitoreos, entonces se puede compartir de los datos específicos que se tienen. Y creo que es importante para que las personas tengan en cuenta qué son las informaciones. Entonces, creo que podemos compartir el correo de Esther también, si, aquí en el chat, si alguien tiene pensando así en archivos, por ejemplo, ah, en relación a los protocolos y todo. Pero en relación, déjame ver aquí la otra pregunta. Ahí ya está. Muy rápido, Esther, gracias por ya ponido el correo. Entonces, hay una pregunta sobre si el Estado apoya con fondos estas actividades o es siempre a través de donaciones. Bueno, nosotros tenemos a nivel país, después de varios años de luchar, se destinó un fondo de gobierno para la atención de vida silvestre. Entonces se participa en una licitación a nivel país, los diferentes centros de rescate, y sí hay, pero es muy limitado. Es menos del 2% del costo real de operación y ellos nada más pagan por la atención primaria. Entonces, si ese animal llegó atropellado, Marta lo atendió, hizo las curaciones y ese animal tiene que pasar 5 meses en rehabilitación, ellos no pagan esos 5 meses. O si ese animal tuvo que quedarse en cautiverio 20 años, ellos no pagan eso. Es solo la atención primaria inmediata. El caso de Catira, por ejemplo, ingresó por funcionarios del SINAC, que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, del Ministerio de Ambiente, pero para cuando ingresó Catira ya no habían fondos. Entonces esos $7,500 los asumió las donaciones, ¿verdad? El trabajo que hicimos de que la gente apoyara, como digo, donaciones en especie, entonces sí hay digamos, un apoyo muy pequeñito. Gracias, Esther. Entonces aprovecho eso para decir que si alguien quisiera donar, puede contactar por correo a Esther y también contribuir con ese trabajo de mantenimiento de los animales en cautiverio. La otra pregunta, las dos son de Hugo, de Uruguay. La otra es si tienen normativa relacionada a cómo actuar con atropellos de fauna silvestre y dónde se debe ir, qué debe hacer Sí, la Hugo, persona. nosotros, digamos, nosotros como VAPS hemos tratado de informar a la población qué hacer, ¿verdad? Si el animal está vivo, herido, si está muerto. Sí hay una ley y un reglamento que no permite que las personas particulares hagan la manipulación de los animales y los trasladen a los sitios de manejo, sino que ellos tienen que llamar a las autoridades competentes para eso. Sin embargo, sabemos que muchas veces los accidentes pasan de noche o pasan en la madrugada o fines de semana y que no hay respuesta, ¿verdad? Hemos tenido casos donde personas particulares han terminado heridas por tratar de rescatar manigordos atropellados, se han arriesgado mucho
no solo también por una lesión, sino porque de el contagio por enfermedades zoonóticas. Entonces, sí hay una ley, un reglamento, Mierda. pero hay que tomar en cuenta de que si la gente lo va a hacer irrumpiendo en eso, hay una consideración dependiendo de las especies. Yo creo que la persona que atropelló a Catira obviamente no se iba a poner ellos a rescatarla, hicieron lo adecuado, llamar a las autoridades. Perfecto, gracias. La otra pregunta también relacionada a los costos, de Julia, ¿cómo hacen las campañas para que las personas apoyen? ¿Son los apoyos fijos o se hacen campañas cuando ocurre algún accidente o específicamente? Eh, Nosotros en Las Pumas tenemos una red social muy grande, de muchos seguidores, tenemos una base de contactos grandes y con empresas patrocinadoras. Entonces, hacemos campañas específicas, ¿verdad? Dependiendo del animal o como trabajo de Las Pumas en general. Y la gente a veces dona en línea, a veces dona por Simpe. Fue muy interesante, por ejemplo, cuando Corobici llegó y dimos la alerta, fue una alerta a nivel país, la gente comenzó a donar por él sin que supiéramos realmente lo que pasaba. Y donaron casi $3,000 o $4,000 entre personas de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Puedo compartir, Julia, cualquier información con gusto o tips. Perfecto. Y una pregunta de Guillermo. Estoy siguiendo por los recursos y ya voy a pasar la palabra a las personas. Alfredo, no baje la mano, ya te paso la palabra. Si las carreteras son concesionadas y en caso positivo, si las concesiones aportan algún recurso económico, logístico o si tienen alguna responsabilidad. Ok, aquí tenemos una carretera que es concesionada, en donde sé que ellos en algunos casos han ido a rescatar los animales. No sé si han hecho pago por la atención de esos animales. El resto de las carreteras son de gobierno y entonces ahí no tenemos, por eso muestro yo los números, porque ahí no tenemos el Ministerio de Transporte pagando por esa atención, ¿verdad? Esas son de gobierno. El tema de mantenimiento de las medidas es complejo y ahí respondo una que estoy viendo ahorita, que quién está obligado en Costa Rica a construir los pasos. No tenemos un reglamento o algo obligatorio, se hizo una guía ambiental en la cual el gobierno adoptó, ahorita ya estamos en proceso de hacer un manual por parte del Ministerio de Transporte, eh, que sea de ellos y que lo obliguen, ¿verdad? Y como tal construyan las medidas, pero ahorita no hay ninguna obligación, lo hacen a pura voluntad. Gracias, Esther. Entonces voy a pasar la palabra a Alfredo Cuarón, que había levantado la mano primero y se puede. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí. Felicidades, Esther. Muy impresionante trabajo lo que están haciendo y muy importante. Ustedes, los animales que nos estás diciendo son animales que llegan a su santuario Ujú. o sea, no es que ustedes hagan un monitoreo en carreteras, ¿verdad? No, hoy la charla que di fue por los que llegan rescatados al centro de rescate, pero dentro del grupo de VAPS sí hemos hecho monitoreo para identificar los cruces de fauna. Muy bien, porque creo que sería muy interesante si pueden poner en contexto esos impresionantes números que nos muestran con relación a un potencial área de muestreo, llamémosle, ¿no? O sea, que puede ser la superficie, la distancia de carreteras recorridas o un área de amortiguamiento, un buffer alrededor de eso, porque eso permitiría hacer esto comparable con trabajos en otros lugares, ¿no? Sí, Este, creo que sería un ejercicio interesante que voy a tomar la palabra para poder mapear cuáles son las carreteras de donde vinieron o los sitios de donde vinieron eso. Más que todo área. Por ejemplo, nosotros atendemos los animales en Costa Rica que llegan en la provincia de Guanacaste y la zona norte. Pero sí, puedo hacer un ejercicio de eso. Y sí están los datos, digamos, de los monitoreos de investigaciones.
Creo que esos están disponibles algunos en la página del LAC de tasas, digamos, de tantos kilómetros mueren tantos animales a nivel. No, sí, genial, porque entonces eso le daría todavía mucho más fuerza a los datos ya impresionantes que tienen y le daría mucha solidez. Si pudieran mapear la ubicación de los lugares, también se identificarían los sitios más eh, Más vulnerables afectados. para atropellamientos y cosas así, ¿no? Que sería genial. Sí, sí, ahorita tenemos un mapa, solo que todavía no soy tan dinámica en eso, de que tenemos los ingresos, yo tengo el Excel y ese mapa me va a permitir poder mostrar, entonces poder tener los puntos rojos de dónde vienen más esos animales afectados y por especie. Solo que esa dinámica es un dashboard, todavía no lo he logrado usar bien. Bueno, a lo mejor podemos ayudar con eso. Sí. Este, lo otro que quería preguntar es, bueno, obviamente tienen muchos animales ahí en la clínica y demás, pero ¿toman muestras de tejido de cada individuo? No Eh, de cada individuo, tenemos un permiso de investigación y un convenio que cooperamos con Pantera, en el caso de los felinos, para hacer análisis genético de las ujú, especies aquí a nivel país. Y también creo que con la UCR estamos tomando otras muestras, pero no de todos los individuos que llegan. porque justamente una de las dificultades en trabajo de campo es obtener muestras de ese estilo. Y a ustedes les llegan los animales, muchas veces tienen la oportunidad de sedarlos, y en realidad se necesita un pedacititito de tejido. Y eso es muy importante, incluso puede ayudar a despejar preguntas como lo que decías, que a lo mejor ese animal era el primo, el hermano del que se había atropellado antes, pero también para cuestiones más amplias en términos de variabilidad genética y aplicación en temas de conservación, ¿no? Entonces, sería genial que pudieran hacerlo. Si quieres, podemos hablar por separado. Nosotros estamos haciendo eso y a lo mejor les podemos echar la mano y tenemos colegas allá que también seguramente se interesarían. Sí, y de hecho, por ejemplo, bueno, nosotros dentro de VAPS siempre hemos motivado para ver si veterinarios quieren, porque los cadáveres al final tienen de todo, ¿verdad? Ahorita estamos ayudando con una investigación de garrapatas eh, y del gusano barrenador, que nos han ingresado algunos animales con eso. Pero sí, yo creo que las muestras al final también es ejecutar, ¿verdad? Porque uno puede dar muestras, pero si no tienen los resultados, hemos encontrado algunas enfermedades particulares en ciertas especies, no por atropello, pero sí eso es importante. Sí, sí, el potencial de obtener información sobre zoonosis también es enorme con lo que están haciendo. Ujú. Felicidades, están haciendo Gracias. un trabajo genial. Dale, perfecto, gracias. Voy a pasar la palabra a Ronnie Montero para hacer su pregunta. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días desde Costa Rica, desde Cóbano, Costa Rica. Mi nombre es Ronnie Montero, soy el intendente municipal de Cóbano, de la municipalidad de Cóbano. Agradecerles primero por esta excelente explicación. En Cóbano tenemos muchas situaciones de estas. Somos un sitio que recibe, bueno, somos 20.000 habitantes y recibimos alrededor de 350.000 turistas por temporada. Entonces ya verán el impacto, ¿verdad?, en carreteras que tenemos y en las demás zonas. Tenemos además una ruta 160 que prácticamente atraviesa todo un corredor biológico desde Guanacaste hasta Cóbano, pasando por Lepanto, por Paquera, donde efectivamente tenemos una situación pues bastante complicada específicamente en esto, en atropello de fauna, de todo tipo, desde gatos normales hasta, eh, bueno, de todo. Entonces es complicado, primero para el impacto, obviamente, a la fauna y además de eso el impacto también para el turista y el impacto también para nosotros mismos que vivimos acá, porque es bastante doloroso ir por carretera y encontrarse pues un animal obviamente atropellado. ¿En qué condiciones? Pues no lo sabemos. Si fue que el animal venía asustado, eh,
que definitivamente la persona pues vio el animal y no quiso parar, porque existen también personas de ese tipo y demás situaciones. Creo que retomando un poco la información y lo que he logrado escuchar, estamos muy retrasados, y ahí vi un comentario que también lo indicaba, estamos muy retrasados con respecto a otros países en este tema. Hay países que tienen, por ejemplo, limpieza de animales muertos, digamos, en carretera. Entonces, hay municipalidades en otros países que se encargan de eso. Entonces, vos llamas, la persona va, recolecta al animal y eso nosotros no lo manejamos a nivel de país en Costa Rica y creo que sería una manera importante de ver cómo por medio de alguna norma o de algún reglamento o de alguna manera incluir esta parte para que los gobiernos locales de cada sitio se encargaran de la recolección con un monto específico que pueda hacer dos cosas. Primero, poder ir y levantar el animal y no esperar a que lleguen todos las aves y al final terminan ahí solamente los huesos del animal y poder tener un poco más de información con respecto a esto, qué tipo de animal era o por lo menos una fotografía donde se pueda indicar alguno de las instituciones que tienen que ver directamente con esto o algún refugio que reciba la información por zonas y poderles dar a conocer la información y que se vaya levantando un banco de información de dónde fue el lugar y ya verificar si lo que se requiere es definitivamente hacer algún tipo de paso a desnivel para la fauna y demás. Entonces creo que todavía nos falta mucho a nivel de Costa Rica, y yo creo que de toda Latinoamérica, pero agradecerles primero por la oportunidad. Creo que es un tema muy importante y especialmente que tenemos que tomarlo en cuenta nosotros los que estamos en zonas costeras o en zonas turísticas, donde tenemos una responsabilidad mayor, no solamente la responsabilidad de nosotros como habitantes, sino la responsabilidad de que las personas que nos visitan no vayan a tener ese impacto, porque Costa Rica obviamente es un sitio de naturaleza, de muchísima fauna, tenemos ya hay un porcentaje en lo que respecta a todo el planeta, en realidad, con biodiversidad y demás, entonces tenemos una responsabilidad mayor en estos temas que hasta hace unos años para acá siento que se han venido tomando y creo que hasta hoy, al menos yo, después de un año de estar acá en el gobierno local, tengo la oportunidad y escucho sobre un tema tan específico que tenga que ver con esto. Entonces, agradecerles, invitarlos a los que no conozcan Cóbano, pues invitarlos para que vengan a Cóbano también a conocernos y a disfrutar de nuestros sitios. Tenemos la primera reserva natural absoluta de Centroamérica, que es la Reserva Cabo Blanco. Y pues nada, abrirle las puertas también del gobierno local. Cualquier información, estudio que quieran venir a realizar acá a la zona, pues igualmente abrirle las puertas de Cóbano y decirles que estamos a la orden, tanto para los compañeros de acá de Costa Rica como para todos los que están de diferentes países. Muchas gracias, que Dios me los acompañe, de verdad que un placer. Fer, nada más para don Ronnie, muchas gracias. Sé que Dani de Somos Congos lo está tratando de contactar para ver si yo voy a dar una charla ya. Entonces quedamos a la orden. Y sí, todavía hay bastante que hacer. Entonces ahí vamos a estar coordinando. Muchas gracias, Esther. Claro que sí, por acá te esperamos y acá coordinamos todo lo que sea necesario. Ok. Perfecto. Gracias, Ronnie. Fer, nada más para contestar las preguntas que estuve leyendo un poco el chat sí, ¿De Amelia? 2011 Sí, nos sí. encerraron. 2011 nos encerraron con la pandemia, entonces habían menos vehículos. Lo vimos en la base de datos de atropellos de felinos y los siguientes años nos sacaron. Entonces ya había la interacción entre animales de que habían tomado la confianza de salir y las personas, entonces por eso es que tuvimos tantos ingresos los siguientes 2 años. Perfecto. Y yo iba a preguntar eso al final de los patrones temporales que había enfatizado en tu charla. Entonces, hay una otra pregunta en el chat de Amelia. No sé si podría comentar sobre el caso de primates, por ejemplo, de Aloata. ¿Suele tener éxito su rehabilitación de comportamiento? ¿Se liberan individuos si no se conoce la ubicación de la tropa? Y si es posible hacer el monitoreo post-liberación por cuenta de la dificultad de las cámaras trampa en el Sí, dossier. con los congos
Los casos específicos, digamos, donde el animal ha permanecido pocos días y se conoce exactamente, ¿verdad?, el sitio donde vino y el adulto se devuelve, eh, o sea, se reintegra y se ve que el animal se queda ahí. Cuando son infantes huérfanos, hemos tenido la coincidencia de que a veces llegan 2 o 3 por otros, entonces se trabaja en esa rehabilitación. No es para nada fácil, es muy costosa, más por ser un animal tan social, ¿verdad? Y las particularidades que tiene, pero se hace como una pequeña tropita y tenemos el espacio afuera en donde ellos van y vienen hasta que finalmente la tropa local los acepta. Cuando son machos es mucho más complicado, ¿verdad? Sabemos de que ahí hay un riesgo de que los maten, pero eso es lo que se hace con los infantes. Con los adultos sí, los pocos que logran sobrevivir se han logrado que sean en el mismo sitio de donde ellos venían, pero no hacemos, digamos, post liberación, post monitoreo de primates que sean fuera del sitio donde estamos nosotros, no. Los que se liberan ahí mismo, que tenemos el corredor con el río, eso sí, que son los pequeños, pero el animal infante, digamos, el Congo que llega, no sé, 2 meses huérfano, tarda casi 3 años en realmente estar listo para salir. Gracias, Esther. Ahora paso la palabra a Daniel Gutiérrez, hacer su pregunta. Hola, hola, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a Esther por esta presentación, toda esta información tan importante. Agradecerles tanto a ella como a Marta y a todo el equipo de las Pumas por esa labor que realizan. Y he sido testigo de que trabajan casi que 24/7 y nos ha tocado llevar a ayudar con monos hasta allá a las 10 11 de la noche bajo un aguacero y ahí estuvo Marta recibiéndolos. Siento que también hay un punto importante en esto, es que, bueno, en la legislación de Costa Rica la fauna silvestre es patrimonio natural del Estado. O sea, hay una responsabilidad de todos los que vivimos en Costa Rica con esto. Un tema interesante que sí hemos visto en la ruta en la 160 y en otras áreas, principalmente donde hay grandes extensiones de fincas ganaderas y esto, es el mantenimiento de las rondas. Hay veces hay pastizales tan altos, a 1 metro, 1 metro y medio de altura, que llegan hasta el borde de la carretera. Entonces, cuando el animal sale del pastizal, inmediatamente está en la carretera, y para el conductor que va ahí es casi imposible detenerse, es como muy de repente que aparecen. Ya hemos tenido, bueno, nos han reportado varios casos así de que la persona nos dice, es que atropelló un cuatí y lo maté, pero es que me salió de la nada. Entonces, de tener ese tema de esas rondas en esos estados, dificulta la visibilidad tanto para el animal como para los conductores. De hecho, como 2 o 3 atropellos que se dieron con manigordos acá también fue en sitios donde habían ese tipo de charrales. Entonces, creo que sería importante desde los gobiernos locales, el mismo gobierno estatal y demás, de fomentar esto, buscar la forma de que tal vez de que las municipalidades puedan hacer este mantenimiento y vengan un impuesto sobre lo que son estas extensiones grandes de tierra o de fincas, y en lo que se pueda también dar nosotros ese mantenimiento de nuestros frentes de calle. Creo que esto podría ayudar por lo menos a evitar un poco los atropellos o dar chance que las personas por lo menos tengan ese tiempo de frenado cuando sale un animal de su hábitat hacia la carretera. Eh, Mm. Creo que por ahí va un poco mi aporte. Sí, totalmente, Daniel. La mejor medida, yo creo, y yo soy siempre en las charlas donde hablamos de los otros temas, es esa, ¿verdad? La mejor medida es la limpieza de las rondas para que los dos tengamos visibilidad. Y es una cosa que por mantenimiento de los gobiernos deberían de hacer, pero sabemos que no lo hacen como deberían de hacerlo seguidamente. Gracias, Esther, comentario y a Daniel. Ah,
Hay una otra en el chat, hay una sugerencia de Alfredo para el monitoreo de congos rehabilitados que podría ser útil Sí. contactar a Ronaldo Sánchez. Ahí tiene la información. Y no sé si tenemos más alguna última pregunta en el chat. Pueden poner en el chat o hacer la pregunta hablando. Si no, yo tengo una última, no una pregunta, pero como más estaba pensando en el mensaje de tu charla y la importancia de reconocernos a los costos de ese trabajo que muchas veces es invisible, porque vemos las carcasas de los animales que se mueren, pero los que necesitan de rehabilitación no sabemos qué pasa o si sobreviven y se quedan en el cautiverio por como por 20 años. Eso no se toma en cuenta en la mayoría de las veces cuando hablamos de impactos de carreteras y cómo considerar eso. Y la Sí, importancia de mirar desde una perspectiva de seguridad vial, que es muy importante, que es sí, una responsabilidad colectiva. eso iba a decir, ¿verdad? Porque al final siempre cuestionamos si quién es el responsable, el que tiene que construir las medidas seguras, el que atropelló. Yo creo que al final somos todos que se den cuenta de que existen quienes atienden esos animales que sobreviven, pero que además muchos no sobreviven, ¿verdad? Al final, sí, es que lo llevé al centro de rescate y lo dejé ahí, pero no supe qué pasó. Entonces, sí. Sí, y creo que también la importancia de las campañas que ustedes hacen, por ejemplo, para los animales que no necesitan de rescate, pero que muchas veces son tirados de su hábitat o de un lugar que están que no se piensa que deberían estar ahí, pero que está todo bien y no deberían ser rescatados y tal vez solamente traslocados o mantenidos ahí mismo y la importancia de mirar el problema de las carreteras como que nos da movilidad, pero cómo podemos mantener la movilidad de las especies Seguro. sin mortalidad para los animales y también sin accidentes con la fauna, que también es un problema de la seguridad. Sí, creo que ahí Creo tenemos que otro conversatorio. sí, hay mucho que hablar en ese tema y creo que un conversatorio está siendo complementario al otro en los temas y les agradezco a todos por estar en aquí y participar en de la discusión con nosotros. Creo que esos momentos de abrir la cámara, hacer la pregunta son muy importantes para que conozcamos unos a los otros. Y también a la disponibilidad de todos los ponentes que están disponibilizando su tiempo para compartir su experiencia con nosotros. Entonces, te agradezco especialmente a Esther, pero también a todos los otros ponentes y tendremos otros conversatorios. Ahí está en el chat el sitio web del Grupo de Trabajo de Transportes para América Latina y el Caribe. Y ahí en el sitio web puede suscribirse a nuestro boletín informativo que sale hace cada 3 meses. Y síganos en las redes sociales porque ahí hacemos la divulgación de las charlas y de las discusiones y otras informaciones también. Ahí compartimos. Gracias a todos. Esther, no sé si tienes palabras finales. Eh, Manejemos con precaución y cuando encontremos un animal atropellado, llamemos cuanto antes para su rescate. Gracias, Fer, y a todos, pues ahí ya Fer compartió a LAC, también pueden visitar a las Pumas y dar seguimiento a esas historias, ¿verdad? Que muchas veces son finales muy lindos, pero otros no, y es importante darnos cuenta de eso. Gracias. Gracias. Chao a todos. Un buen fin de semana. Sí, chao. Chao.